un lenguaje cómodo para que todos capten lo que se va a enseñar esta mañana sobre el día de Dios. Así que mire, qué grupo tan bello de niños. Felicitamos a los padres, madres, tutores, abuelos, tíos que traen a los niños a la casa de Dios. Sea celoso en traerlo, porque a ellos les va a hacer bien. Osmin, ahí está perfecto, hijo mío. Gracias, querido hermano. Si se ponen de pie un momentico para leer Mateo 24, abra su Biblia sobre Mateo 24, 32. Hoy vamos a hablar de la señal de Israel. Lo vamos a hacer con la ayuda total del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos aman al Espíritu Santo? Yo dependo de Él para poder ministrar la palabra. Los que cantan, los que predican, dependemos absolutamente de su gracia. Así es, aleluya. Mateo 24, 32. Cuando lo tienen, dicen con Jorgito, amén, gloria a Dios. Amén. Jorgito. Amén. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Amén. Dice Jesucristo en Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Lea ahora fuerte. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los que lo creen digan, no pasarán. Para Marlene, ora por esta palabra. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, mi Padre de la gloria. Aquí estamos, Padre Santo, para escuchar, Dios mío, lo que tú nos vas a decir en esta mañana, Cristo. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú bendigas, Dios mío, esta palabra, mi Dios. Que nuestros oídos estén atentos, mi Dios, nuestros corazones, Dios mío, estén dispuestos, Dios mío, a guardar esta palabra, mi Padre. Bendice a tu siervo, mi Padre, de una manera especial. Úsale, Padre, úsale, mi Dios, para que de su boca salga solamente, Cristo, lo que tú quieres decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo cubro con tu sangre preciosa. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y vamos en esta mañana a mudarnos por un ratico a la geografía de la antigua Palestina y traernos después aquí un mensaje a nosotros. Porque hoy hemos leído una palabra que tiene que ver con la esperanza bienaventurada de la iglesia. La iglesia que es normal anhela que Cristo venga. A tal manera que Apocalipsis 2:20 termina el libro de Apocalipsis diciendo que el Espíritu Santo y la iglesia dicen amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Lo puedes repetir? Amén, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 8, habló de aquellos que aman su venida. Nosotros estamos orando por nuestra familia, pero a la vez nosotros amamos la venida del Señor. Qué lindo será reunirnos con Él. Porque la gente que tiene fe se salva. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estábamos perdidos, nadie se podía salvar por sí solo. La ley de Dios, que era buena, santa y justa, solo nos reveló cuán malo éramos nosotros y nos condenó. Pero Dios envió a su Hijo al mundo y le dio a Él el castigo que la ley decía que el pecado merecía. Y Cristo murió castigado por la ley, porque Él fue hecho pecado por nosotros. Y la Biblia dice que el que no conoció pecado, ese es Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo.
Y Él resucitó de los muertos después que pagó el precio al Padre por nuestros pecados. Y la manera única que el hombre tiene de salvarse es creer que Jesucristo es el Señor. Amén. Y creer que el Padre lo levantó de los muertos, y el que cree eso se salva. Amén. Y se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios que lo perdone. Y cuando cree eso y lo dice, hay un milagro adentro. Dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿De cuántos pecados? De todo pecado. No hay un tipo de pecado que no pueda lavar la sangre de Cristo. Por eso hemos venido a ser reparados cuando venimos al Evangelio. Las buenas nuevas de que creyendo me salvo. Pero la salvación está completada cuando nosotros veamos a nuestro Señor en el cielo. Y pronto, según vamos a verificar esta mañana por la Sagrada Escritura y el cumplimiento de las profecías, los verdaderos cristianos que tienen la esperanza puesta delante de ellos como firme ancla del alma, van a ver al Señor cara a cara en su presencia y nos vamos a gozar con Él. Es a tal manera, ¿verdad?, que Cristo dijo que oremos, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán a este mundo cuando el Señor ya haya levantado la iglesia. Porque después que Él levante la iglesia, el mundo se va a desacotejar en una manera inexpresable. A tal modo que la palabra habla de esos días como la grande tribulación, cual no ha habido otra desde que el hombre existe hasta esos días. Ni siquiera cuando en los días del profeta Eliseo las madres, dice la Biblia, se estaban comiendo los hijos por el hambre. Dice la Biblia que ese tiempo que viene, después que Monte de Sión se cierre porque Cristo haya venido a buscar su iglesia, serán días terribles para la humanidad. Por eso, esta mañana queremos saber que el arrebatamiento de la iglesia al cielo es una necesidad inminente. La Biblia dice en Apocalipsis 3:10 que Cristo prometió al arrebatarnos en su venida, salvarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que Él viene para salvarnos a los que somos suyos de ese momento cuando su ira va a caer en este mundo. También Él viene porque en la gran tribulación hay unos juicios que se van a derramar. Si usted quiere ver la cúspide de esos juicios, lea después en la casa el capítulo 16 de Apocalipsis para que vea lo que dice allí sobre copas de ira y trompetas de ira, que si eso ocurriera hoy también sería acabada la iglesia. Estando ahora en Los Ángeles, algunos me decían, ¿cómo que tú vas al oeste? Porque hay una falla de San Andrés allí que están esperando los geólogos que en cualquier momento haya el terremoto más terrible de la historia del oeste de Estados Unidos. Las placas tectónicas llevan tiempo sin reventar, hay energía acumulada bastante y están esperando que la falla de San Andrés pronto ocurra allá adentro un terremoto de magnitud enorme y mueran millones. Hay una película que hicieron sobre eso que es catastrófico aún verlo. Pero yo le dije a ellos, parece que ese mega terremoto no va a ocurrir ahora que está la iglesia aquí, porque hay esperanza de que Dios nos va a guardar de los juicios que han de venir a nosotros. También Jesús tiene que venir a buscarnos, porque hay una escala que Romanos capítulo 8 versículo 30 da de nuestro ascenso en Cristo. Y Romanos 8 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. En otras palabras, Cristo viene para glorificar a la iglesia. Yo no creo para nada que la iglesia va a ser levantada toda despeinada y sucia. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que Él viene por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni nada semejante, sino que sea santa y sin mancha. Por eso creemos que Cristo ha de venir pronto para glorificar a la iglesia y llevársela con Él al cielo para que escape de este estado de corrupción en que el mundo actualmente se encuentra.
Ahora, esta mañana leímos una profecía sumamente importante que la leímos de Mateo 24, porque todo ese capítulo de Mateo 24 es una serie de profecías que Jesús está dando sobre eventos y cataclismos terribles que han de venir. Él dice que hay un cataclismo moral que viene y nuestros días lo están viendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cuánto ama una persona? La proporción de cuánto amamos es la proporción de cómo está limpio o sucio nuestro corazón. Cuando la maldad se multiplica, el amor se merma. Cuando dice Pablo que el amor nace de corazón limpio y de buena conciencia, quiere decir Jesús, cuando habla de los eventos de Mateo 24, dice, la maldad se va a multiplicar tanto en los últimos días que el amor se va a enfriar en la tierra. Así que es directa o inversamente proporcional la maldad al amor. Hay mucha maldad, hay poco amor, hay mucha pureza, hay bastante amor, y eso sirve como un termómetro para nosotros, para saber si nuestro corazón está amando. Tiene que ver con cuánta pureza Cristo ha operado dentro de nosotros. Y después que el Señor habló de guerras, rumores de guerras, y habló de cataclismos que vienen, y en un pasaje paralelo de Lucas el Señor dice que en ese tiempo de gran tribulación los hombres van a estar abrumados por el bramido del mar y de las olas. Y cuando el Señor está hablando de esos eventos, y veréis terremotos y amenazas y nación contra nación y pueblo y país contra país, etcétera, de pronto el Señor cambia el discurso que está dando sobre eventos negativos. Y a partir del versículo que esta mañana leímos de Mateo 24, el Señor comienza a hablar de algo positivo. Y entonces, cambiando el tono del discurso, el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y ese pasaje nos comienza a remitir a nosotros rumbo a Israel. Porque la primera cosa en que tenemos que trabajar para entender lo que el Señor quiere decir a partir de este versículo que ustedes leyeron esta mañana conmigo, de la higuera aprendan la parábola, es que tenemos que definir cuál es la higuera. Déjeme decirle, antes de decirle cuál es la higuera, que al oír esta palabra del Señor en el final de Mateo 24, lo que está diciendo el Señor son tres cosas en específico. Número uno, está diciendo, observen la higuera. Cuando vieres la higuera reverdecer, o sea, está diciendo, estén observando la higuera. Dije hace poquito aquí en la iglesia, los cristianos del último tiempo tenemos que ver noticias. Porque ver la higuera es leer noticias. Hay un periódico que usted puede ver en internet. Si lo quiere apuntar, lo que tiene en internet en casa, escríbalo. Yo lo leo continuamente. Se llama Aurora Digital. El único periódico hispano desde Tel Aviv, Israel. Diariamente hay noticias en español siendo emitidas de Tierra Santa. Y como yo obedientemente quiero mirar la higuera, estoy continuamente llegando a Aurora Digital para leer qué está pasando en el diario de ese pueblo, porque la primera trascendencia de la profecía de esta mañana sobre Israel es que observemos qué está pasando en la higuera. La segunda consecuencia de lo que el Señor está diciendo aquí esta mañana sobre la higuera es que aprendamos una enseñanza sobre la higuera. Tenemos que mirarla, y dice, y de la higuera aprender la parábola, ir mirando y aprendiendo algunas cosas que esa higuera nos va a decir a nosotros en este último tiempo. La tercera consecuencia de las palabras que estamos hoy estudiando de Cristo es que debemos identificar que si la higuera está reverdeciendo acaso,
y estamos aprendiendo de ella, dice el Señor que si eso estuviera ocurriendo acaso, es porque el Señor está cerca y da un tipo de cercanía, que es muy cerca. Dice el Señor, está cerca a las puertas. Por tanto, esta mañana tenemos que definir en primer lugar quién es esa higuera. Hay un capítulo que se llama Oseas, el capítulo 9 de Oseas, y el versículo 10, y usted lo puede un momentico hojear en su Biblia, leerlo, y yo también lo voy a hacer aquí en la mía. Cuando leemos Oseas capítulo 9, encontramos cómo Dios compara a Israel con una higuera. Y dice Oseas capítulo 9, la primera parte del versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. En otras palabras, el Señor está diciendo que Él está comparando a Israel con una higuera, y dice que vio a Israel como una higuera cuando el Señor miró a los padres de la nación hebrea.